Con 45 minutos, esto ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a los desaparecidos. El diálogo va a ser permanente, eso es importante. Ahora, una primera parte tiene que ver con las propuestas que tienen para modificar las leyes que presentamos. Es probable que no nos dé tiempo de aquí a que termine abril y entonces estaríamos pidiendo un periodo extraordinario al Congreso de la Unión, tanto para las leyes relacionadas con personas desaparecidas y también algunas leyes que tienen que ver, leyes secundarias que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que todavía se están consensando con todas las instituciones y que vienen marcadas en la reforma constitucional. Perdón, para que el 1 de septiembre que entra el nuevo Poder Judicial ya entre con todas las reformas a las leyes secundarias. Presidenta, Bueno, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que es lo que mencionaba. Sí, mira, es una buena noticia que se manden las iniciativas, que se discuta. Qué bueno que va a haber un periodo extraordinario. Por cierto, gracias. Se puede aprovechar para que el Senado haga la declaratoria de constitucionalidad de las reformas que permiten el salario mínimo profesional, entre otros, a los policías. Fíjate. Eso, sí, para llevarlos a 17,000 pesos, 8,000 pesos. ¿Y por qué no lo han hecho, Pues yo creo que porque este país está quebrado. Okay. Yo creo que porque fue un anuncio para ganar votos del presidente Andrés Manuel López Obrador. No para cumplir, y por eso está detenido. Por cierto, que en el Senado se esconden las aprobaciones de las legislaturas. Ya hay 31 que lo aprobaron y en su página dice 16. ¿De dónde saqué el resto de la página de la Secretaría de Gobernación? Okay. Entonces, así están las cosas. Ahora, pues ojalá y pudiéramos abrir, y con todo respeto a la presidenta, ese debate y ese diálogo y esa escucha desde este momento para tener pues mejores leyes y que podamos hablar con los gobernadores y también que saquemos las leyes de seguridad. Yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas, pero también se requieren, y que aclaremos temas como la Secretaría de Seguridad va a tener policías o no va a tener policías, y muchos de estos temas que están hoy pues en y que no sea un diálogo de sordos, porque eso de te voy a escuchar para ignorarte, pues es la clásica. ¿Qué es lo que ha pasado? Es la clásica. Sí, es una buena señal que se sienten escuchar a los colectivos, indudablemente. Y sabes que se va a generar algo de empatía, porque es muy doloroso ver a los ojos a las víctimas. Es que ese es el tema. Lo que está por principio es que hay miles de familias incompletas en este país, hay muchísimo dolor. Entonces, la clave de la política pública es cómo evitamos sufrimiento a las familias. Esa es la clave, y lo que ha pasado es que no se ha evitado ese dolor, Israel. Lo que ha pasado es una política pública con una impunidad estructural, o casi estructural, no hay sentencias, no hay seguimiento, y han dejado solo a los colectivos. Y por eso las madres reclaman como reclaman. El tema principal es cómo este país abraza a esas mujeres y evita el dolor a esas familias. Segundo, cómo evitamos que se sigan dando las desapariciones, porque el fenómeno no solo no disminuye, Israel, el fenómeno está aumentando en este sexenio. Entonces, es absolutamente preocupante que la estructura de gobierno se lance a descalificar. Cuando digo gobierno, digo partido gobierno, porque así está la circunstancia en este país. Descalifican a las madres buscadoras y ahora descalifican a los organismos internacionales. No es atacando al mensajero, es resolviendo el problema. Eso es lo que se requiere. Y se está atendiendo. Yo quisiera retomar lo que dicen de escuchar a la oposición y trabajar en colaboración con ellos. Está el caso de Guanajuato, Azucena. Apenas se dio datos la semana pasada de que hubo una mayor colaboración con la gobernadora de Guanajuato, y de la segunda quincena de marzo a la semana pasada que se dieron los datos, disminuyeron los homicidios. Es que yo siento que eso es como demasiado esos datos, fantasioso. Pero esos datos provienen de la propia Fiscalía de Guanajuato. Yo espero que no se estén poniendo de acuerdo, lo que voy a decir, en decir te voy a reportar menos muertitos para que todos ganemos. Imagínense, yo creo que ahí perdón, esa es una suspicacia y tal vez sea un error mío, pero también se pueden poner de acuerdo, porque pasó lo mismo Guanajuato, que dijo la presidenta vamos a trabajar juntas y tal, y hay ¿cuánto tiempo bajó 50%? Desde la segunda quincena de marzo hacia acá. El problema es que antes... Pero es que estamos hablando de colaboración. O sea, sé. Bueno, pues colaboremos así en todos los estados y bajamos el 50%. Se está haciendo. En 2 semanas. Sucedió también una disminución en Michoacán, una disminución en Tabasco, en Guerrero. Ay, entonces, en Tabasco. También hay una disminución. A ver, hay un librito que anda circulando. ¿Quién manda aquí?
no sé si lo han visto, está circulando, y es de un exdirector del País. Y este libro, que yo apenas lo ojeé en estos días, Javier Moreno, sí, este libro dice que sí, las autoridades y los gobernantes, los presidentes, se están dando cuenta de lo que sucede abajo, y explora varios casos de 7 presidentes. Mira, Israel, lo digo con todo respeto y cariño, no puede ser que en este país, en un mes, las cosas funcionen tan bien, por 2 cosas: o funcionaban muy mal, y hay ineptitud terrible en el pasado sexenio, porque bueno, así es, o algo está pasando que no es lo correcto. Yo ya he dicho 4 formas de esconder los homicidios. Me refiero a los homicidios dolosos. O los pasas como muertes con una causa no determinada, o los separas, feminicidios y homicidios, que aquí se hace muy seguido, o están en las desapariciones, o no se registran. Entonces, fíjate, los 11 muertos cadáveres que encontraron en Guerrero la semana pasada nunca salieron en el reporte del secretariado. No se reportaron. No se reportaron. Sí hay un problema. Eso es una realidad. Recordemos que hay un ajuste después del mes. Pero esa es una realidad. Pero el ajuste a veces es de 2, 3, 4. Es que el problema es que están pasando no se reportaron. cosas. Mira, es que cuando pasan cosas milagrosas, automáticamente la pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron antes? O sea, perdón, pero sí uno se llama a suspicacia y sospecha. Y en el caso de las desapariciones, Israel, están aumentando en este sexenio. Y ese es un fenómeno que debería ser de alarma. Ya el comité, como bien dijo Rubén, del 15, del 18, del 21, tenemos un informe, hubo una visita, estuvieron en el Senado de la República, dieron unas recomendaciones. ¿Quieren tener una carta de navegación? Atiendan las recomendaciones. Y el problema es que eso no se está atendiendo. ¿Y qué hacen? Se lanzan a atacar a un cuate. Piden el despido de un cuate que no es empleado de Naciones Unidas. El presidente del comité es honorífico, no tiene sueldo, es un experto independiente que no representa a su país, como es todo el comité, y piden despedir a una persona que no se puede despedir. Pero pues si quieren expropiar terrenos en Puebla, Israel. Oye, Puebla, por amor, si quieren al tema, vámonos con el señor Armenta. El señor Alejandro Armenta, a ver. Pero yo quisiera defiéndelo, decir, porque sí le hace falta que alguien lo defienda. Antes de eso, Israel quisiera decir, sí puede. perdón. Nosotros vemos los datos que hay una disminución desde el 2018 a la fecha del 24% en homicidios. Puede ser, esos son los datos oficiales. Pero si ustedes no están conformes, el 24 y 14 en este sexenio, en lo que va de septiembre a la fecha. En el momento... Pero perdón, nada más decir, si ustedes no están de acuerdo con eso, ¿cuál es entonces la percepción de seguridad? ¿Qué dice la encuesta de percepción y seguridad? Acaba de subir la inseguridad. ¿Qué dice la encuesta de seguridad urbana? ¿Qué porcentaje subió la inseguridad? Y nunca han ustedes reflexionado sobre el ENVIPE. A ver, ahí les va. La Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y la Marina tienen una aprobación de más del 80%. La Marina prácticamente el 90%. Si hubiera esa inseguridad, si se considerara que no se está trabajando, ¿a qué atribuyen entonces que la Marina, que es esos las números que encabeza Sedena y Guardia Nacional, los mismos que tenían Calderón y Peña Israel? Perdóname, No, pero no, esos no han cambiado. La Policía Federal, no. cuando nosotros Son los mismos, Israel, por el amor de Dios. Sí, ese era el argumento de Calderón. Fue precisamente porque la Guardia Nacional es una de las estrategias que son el eje de la te propongo de seguridad del para presidente que no Andrés Manuel. La próxima semana hablamos de eso con mucho gusto, porque son los mismos datos. Y luego acá hay otros datos que hay que enseñar. Pero yo no me quiero ir sin mencionar el tema del gobernador de Puebla. Todavía no nos vamos, adelante. El día de hoy... Porque hay otras veces que les dan más el día de hoy... No, claro que no, 3 bloques top, todos. Se cumplen 4 meses del gobierno de Alejandro Armenta, que fue nuestro compañero en el Senado y que tuvo una gestión como presidencia muy amable, pero lo que a mí me alarma es que en 4 meses esté en estos términos de relación. La semana pasada tuvo dos exabruptos de una expresión profundamente autoritaria. Se le lanza a atacar a tubazos a Rodolfo Ruiz, un periodista independiente, lo descalifica, lo llama canalla, cobarde, además así te vamos a llamar,
cuando ni siquiera había sido él la persona que denuncien, le pide al coordinador y fiscal y ataquen a un periodista. Artículo 19. ¿No? Cuando dices, pero ¿cómo es posible? Además, resulta que el ataque era falso, porque él no había subido el tweet y no era. ¿Qué es lo que está haciendo este periodista que lleva trabajo muy importante, Rodolfo Ruiz? Estaba denunciando adjudicaciones directas con sobreprecio y indicios de problemas de corrupción, por eso se le fueron encima. Y ahora resulta que se pone a extorsionar a unos empresarios, literalmente como jefe de piso, para decir, o me das 2 hectáreas o te expropio 4 en un mes, además le pone plazo. Pero qué términos de relación, si la gente creía que Morena se estaba convirtiendo en Venezuela, está Armenta dando un extraordinario ejemplo. A ver, Rubén, y ahorita que regresamos del corte, vas. Sí. Yo hay varias cosas. La primera, esto del ataque a Rodolfo es inaceptable, por el nivel que le puso además a las expresiones, por la amenaza, que ahí hay una amenaza donde le dicen procedan de alguna manera ahí. El segundo tema es lo de los empresarios, que pues es una extorsión, es un chantaje. ¿Cómo van a construir confianza? Y además incluye la amenaza que tiene la forma de cumplirla, porque dice, yo lo voy a hacer con la ley. La tercera cosa que está pasando en Puebla, una gran inseguridad. Hay videos de la semana pasada, 3, 4, donde hay persecuciones a traileros, hay persecuciones a transporte que circula por las carreteras de Puebla y el gobierno no hace nada. Entiendo yo algo que les está pasando a muchos gobernadores ahora. Llegan con muchos votos, haya sido como haya sido, diría el clásico, y resulta que no tienen presupuesto, porque este país todo lo centralizó. Resulta que lo único que pueden hacer es aplaudir al gobierno federal y defenderlo. Regresamos con tu respuesta, Israel. Sí. Y defiéndelo. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula.